Muy buenas tardes. En esta tarde quiero hacer un videíto en refutación a esta persona de este canal que se llama El Investigador de la Verdad, donde él, al hacer un video, llega a la conclusión de que Jesucristo, en el principio de Juan 1:1 y en el principio de Juan 1:1, que se utiliza la palabra principio, él interpreta que se llega a la conclusión de que ese principio no es el principio de los orígenes de Jesús como Dios, sino es el principio de la creación de Jesús. De hecho, al final de la conclusión del video, al final lo afirma así, apoyándose en la interpretación de la misma Watchtower, el cuerpo gobernante, y no apoyándose en la interpretación de la Biblia. De hecho, en este video yo pude ver 3 errores que los voy a nombrar aquí al principio. Uno es de anacronismo, es decir, hay un error cronológico, porque en Juan 1:1 se habla del principio desde antes de la creación. Luego en los versículos 2 en adelante se habla de la creación, dice que el verbo creó todo. Y más adelante se habla del verbo en su encarnación. Pero en primera de Juan 1:1 se habla del principio de testificación. De hecho, en ese punto de la historia, ya Jesús ya estaba en el cielo. Y los apóstoles estaban testificando de lo que ellos vieron desde el principio. Entonces, hay un error de anacronismo. ¿Cuál es el segundo error que se ve en este video? De morfosintaxis. Porque no es la misma estructura gramatical, De hecho, en cada versículo se utilizan preposiciones diferentes. En Juan 1:1 está la preposición en, y en primera de Juan 1:1 está la preposición apo, que de hecho los que estudian y enseñan griego en sus libros dicen que cada preposición se debe interpretar según el contexto, o en este caso el sujeto o los sujetos de la oración. Y el tercer error que vemos aquí es de utilizar 2 preposiciones diferentes para tratar de hacer ver lo mismo, utilizando 2 preposiciones diferentes. Bien, en este video esta persona llega a la conclusión de que Jesús, en este principio de Juan 1:1, asociándolo con primera de Juan 1:1, se habla de que Jesús fue el principio de la creación de Jehová. Vamos a escuchar un poquito acerca de este video. El cuerpo gobernante no se toma la atribución de hacer interpretaciones personales. Ellos lo que hacen es llegar a conclusiones basadas en otros versículos de la misma Biblia. De manera que la manera como los católicos y evangélicos interpretan esta primera parte en donde dice, en el principio era el verbo, ellos interpretan de que Jesús ya existía en el principio de la creación. Así es como ellos lo interpretan. Cuando dice en el principio era el verbo, entonces ellos dicen que eso quiere decir que en el principio de la creación el verbo ya existía. Bien, como ustedes lo escucharon, él dice que nosotros, los cristianos evangélicos, interpretamos que aquí en Juan 1:1 dice que el verbo ya existía antes de la creación. Y efectivamente, eso es lo que creemos. ¿Por qué? Porque no tenemos que reinterpretar lo que la Biblia lo dice muy claro. Ahora, vamos a ver este puntito. Note que esta preposición que usted ve aquí,
tanto en castellano en, como en griego también se pronuncia en. Es una preposición de lugar o de tiempo. Vamos a mirar desde el interlineal para que usted se dé cuenta un poquito. Mire, aquí tenemos primera de Juan 1:1. Perdón, Juan 1:1. Aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nótese que esta palabra en, si nos vamos aquí a la Biblia interlineal de Teacherdom, es esta palabrita que usted ve aquí, una E, y esto que parece una V, que es la letra griega nu, y la letra griega epsilon. Según el diccionario Strong, dice que es la palabra 1722. Vamos a ver qué significa esta palabra griega. Aquí está. Strong griego, palabra 1722 es la palabra en. Ahora, dice que es una preposición fija en lugar, tiempo o estado. Nótese. Una preposición de lugar, tiempo o estado. Ahora, ¿por qué digo yo que es una preposición de tiempo en este caso? Voy a leerles lo que dice un experto en griego. El escritor Clarence Hale, en su libro Aprendamos Griego, él dijo lo siguiente. Miren, en este libro Aprendamos Griego de Clarence Hale, en la lección número 4, número 47, él afirmó lo siguiente. Aquí tengo. Acerca de las preposiciones. Número 47, aquí está. Preposiciones. Y aquí nombra las preposiciones. En primer lugar dice apo. En, aquí está apo, la preposición apo, que significa de y desde. Está eis, está ek. La preposición ek significa de dentro o hacia adentro. Y aquí está la preposición en. Aquí está en. Y mire el comentario, dice, se han usado con nombres, es decir, todas las preposiciones se usan con nombres, es decir, con sustantivos o nombres. Ahora dice, estas palabras, al hacer la definición de las preposiciones, dice, estas palabras se llaman preposiciones. Su función es su función es la de ayudar a demostrar la relación que el nombre o el sustantivo a quien acompaña tiene con su contexto. Nótese que la ayuda de esto es demostrar la relación que el nombre tiene a quien acompaña en su contexto. Ayuda a demostrar la relación que el nombre a quien acompaña tiene con su contexto. Ahora, en el contexto de Juan 1:1, que hemos visto, de acuerdo a esta preposición, nos lleva a el tiempo. ¿Por qué decimos que es tiempo? Vamos a ver otra vez. Vamos a leer un texto bíblico. Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio. ¿Por qué yo digo que es una preposición de tiempo? Porque nos está llevando a antes de la creación. No
al tiempo después de la creación. De hecho, si usted nota los versículos 3 en adelante, se dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, ya se habla de la creación hacia adelante. De hecho, en Génesis 1:1, vamos a leer que en castellano se lee casi igual. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, esta preposición también aquí, esta preposición en de aquí. Entonces les decía que en Génesis 1:1 aparece en castellano esta preposición en, el artículo y la palabra principio. Ahora, aquí en el hebreo son otras palabras. Aquí no aparece la preposición en y tampoco la palabra arjé, porque esto es en hebreo, sino aquí es la palabra reshit o la palabra bereshit. Pero miren lo que sucede cuando esto se traduce al griego. Vamos a leer en la versión Septuaginta, Génesis 1:1. Miren, aquí tenemos la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción al griego, del hebreo al griego, texto griego. La Septuaginta se define con estas siglas romanas. Ahora miren lo que sucede cuando vamos a Génesis 1:1. A Génesis 1:1 se traduce así. Aquí está, mire. Génesis 1:1, aquí está, dice. Voy a hacer un poquito más grande. Aquí está, dice, mire. En arjé, estas palabras es la que me interesa, o la que nos interesa, en. Y Génesis 1:1 está hablando de los orígenes, antes de la creación. Por lo tanto, si ven cómo el argumento de esta persona anticristiana, negadora de la deidad de Jesucristo, se cae así de sencillito, porque esta preposición de aquí es una preposición de tiempo y nos lleva a los orígenes, antes de la creación. Por lo tanto, el texto de Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, lo que está enseñando es la eternidad de Jesús, que Jesús existía antes de la creación. Juan 1:1. Y ahora, primera de Juan 1:1 tiene una estructura muy diferente a Juan 1:1. Vamos a leerlo y vamos a ver las preposiciones, que es lo que estamos haciendo. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nótese que en este texto ellos hablan de que a ese verbo lo tocaron, lo vieron, lo testificaron, pero en Juan 1:1 nadie lo toca, nadie lo ve. ¿Por qué? Porque si ellos lo pudieran tocar en Juan 1:1 tendrían que estar todos desde el principio. Y aquí se utiliza esta preposición desde. Ahora vamos a verlo en el interlineal. Listo, aquí lo tenemos. Primera de Juan 1:1. Dice: lo que era desde el principio. Vamos a ver la preposición. Aquí está la preposición apo. Esta que usted ve aquí. Debe serlo grande. Aquí está. Estas palabritas en verde. Apo, desde. Y según esta preposición de aquí,
Vamos a ver su definición. Dice que esta preposición de aquí se define, tiene muchas definiciones. Veamos primero la derivación y después la definición en la Reina Valera. Dice que viene de una partícula primitiva a, significa fuera, es decir, lejos de algo cercano. Mire, lejos de algo cercano. En varios sentidos, de lugar, tiempo o relación. Esta preposición añade esto de aquí. Relación. Que es la preposición en no lo añade. Entonces, este principio nos lleva a entender lo que quiso decir el apóstol en ese principio de testificación o de relación. Y acá abajo la definición de la Reina Valera dice: de, desde, en composición, como prefijo por lo general denota separación, partida, cesación, terminación, reversión. Nótese, denota separación y partida. Entonces vemos cómo esta preposición apo no es la misma preposición de Juan 1:1. Ahora vamos a verlo nuevamente en la Biblia, en la Biblia castellana. En la Biblia Reina Valera y otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, dice: les anunciamos al que existía desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Vemos que los apóstoles están testificando desde el punto de vista de la existencia de ellos. Y en ese punto ellos también hablan de la existencia de Jesús. Pero en este texto no están hablando de la creación. Simplemente ponen el testimonio que Él existía desde el principio. Y lo ponen como testimonio. Porque ellos lo vieron desde el principio, que ellos lo vieron como verbo. Ellos dicen: lo vimos con nuestros propios ojos, lo palpamos o los tocamos. ¿Y qué es lo que ellos testifican? Miren, al final, Él es la palabra de vida, o sea, Él es el que da vida. Ese es ese principio de testificación que ellos están aquí diciendo. Por lo tanto, vemos que la estructura gramatical es muy diferente. Son dos tiempos. Tiempo desde el punto de vista humano, de ellos que lo vieron, que lo tocaron. Y en Juan 1:1 no se habla desde el punto de vista de testimonio de que lo estaban viendo, sino desde el punto de vista desde la existencia de Jesús como creador y como verbo y como alado con Dios el Padre. De hecho, es la misma estructura de en el principio de Génesis 1:1. Entonces, vemos cómo el video de esta persona anticristiana pues queda totalmente refutada, porque no tiene absolutamente nada de credibilidad. Ahora, al final del video de esta persona anticristiana, ustedes se van a dar cuenta que él llega a la conclusión de que ese principio se habla de un principio de creación de Jesús. Entonces, para concluir este video, hemos visto los 3 errores de esta persona. Anacronismo, 2 tiempos diferentes. No es la misma estructura, la estructura gramatical no es la misma morfosintaxis. Y tercero, no es la misma preposición. 2 preposiciones diferentes que deben interpretarse según el contexto, según el libro Aprendamos Griego de Clarence Hale. Ahora, vamos a ver por último el video de la conclusión de este anticristiano. Aquí estamos ya casi finalizando el video de esta persona. Solo que en este video esta persona tiene un problema.
En la última parte de su video, el volumen se le bajó y casi no se oye muy bien, se oye entrecortado y muy bajito. Voy a reproducir el video para que ustedes escuchen y vean la conclusión a lo que esta persona llega tomando la interpretación de la Watchtower. Aquí está en su propia página, la página de los Testigos de Jehová. Y ya mismo ustedes verán que él dice que la interpretación de la Watchtower que le da a los dos versículos que hemos tocado habla del principio de la creación de Jesús, añadiendo así al texto de Juan 1.1 y primera de Juan 1.1. Vamos a reproducir el video. De que él era el Hijo de Dios, que había vivido, sufrido y muerto como humano. Él es la palabra de vida. Porque vida eterna fue manifestada mediante Jesús, por medio de quien Dios ha provisto el rescate. Entonces ahí está, amigos. Por eso es que puede entenderse así como yo les mencioné. El que hemos visto, el que hemos oído. Y la clave está, amigos, en esta palabra. Desde, estuvo con Jehová desde el principio. Entonces, miren, aquí está donde queríamos llegar, aquí, a esta partecita de aquí. Dice, estuvo con Jehová desde el principio como la primera creación de Dios, y por medio de él todas las demás cosas fueron creadas. Ahora, ¿de dónde saca él esta interpretación? De aquí, de la página JW. Porque aquí ellos tienen una Biblia con referencias y con comentarios. Entonces, uno de los comentarios es que aquí dice primeramente Juan habla de una participación de Jesús con Jehová en el principio. Dice que estuvo con Jehová desde el principio como la primera creación de Dios. Nótese que esto es añadidura, porque ni Juan 1.1 ni primera de Juan dice eso. Ni primera de Juan ni Juan 1.1 dicen que Jesús fue la primera creación o que estaba como la primera creación, sino que el texto es muy claro que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y que todo fue hecho por el verbo. Y en Génesis 1.1 tiene la misma estructura y también habla de ese mismo principio y lo lleva al tiempo de la eternidad. Por tanto, hemos visto que este video es totalmente falso. Ya con esta palabra, amigos, ya podemos entender al añadir realmente lo que quiere decir Juan de la Watchtower. Esta persona al principio dice que la interpretación que él hace no viene de la creación, la palabra era la presuposición teológica de él. Así es que hay que entenderlo de acuerdo a lo que ¿de dónde viene la interpretación? Juan aquí, del cuerpo gobernante, primera de Juan. O sea que complementa perseguidores de lo que dice Juan de la deidad, así como los fariseos querían apedrear a Jesús porque dijo yo soy el Hijo de Dios. Lo que Juan por naturaleza, dice, ellos Juan 1.1, persiguen a Jesús, lo rebajan y tratan de reinterpretar lo que la Biblia ya está interpretada. Entonces, para concluir este video, pues nos hemos dado cuenta de toda la falacia, de todo un argumento engañoso utilizando las artimañas del error que tienen los testigos de Jehová. Bueno, sin más que decir, estimados suscriptores y hermanos, pues les dejo este video para que ustedes sean bendecidos. Compártanlo, suscríbanse al canal y sigamos defendiendo la verdad, porque Cristo es la vida eterna, la salvación, la vida, el bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Compartan este video.